Hola, José. Hola Renzo. José Agustín Martínez, a quien saludamos y agradecemos por estar aquí con nosotros, es psicólogo y pedagogo. José trabaja en el Instituto de Arte Moderno de Valencia, en España. Tal vez se pregunten, ¿qué tiene que ver el arte con los temas de accesibilidad e inclusión? José, ¿puedes decirnos algo sobre ti y tu trabajo? De acuerdo, Renzo. Primero diré que soy una persona que mido alrededor de 1,80, llevo gafas, estoy casado y tengo 3 hijos. Y como bien dices, pues me he dedicado a la psicología y a la pedagogía. También he sido maestro y mi campo profesional se ha dedicado a las artes y a las humanidades. En el mundo de la psicología clínica, en el ámbito privado, y también he sido formador de estudiantes y profesores. Desde hace unos años, en el que trabajo en el museo que has citado, estoy haciendo un trabajo para poner el museo a disposición de que todo el mundo pueda tener una accesibilidad, pueda tener acceso a la cultura. Yo pienso que el arte es una herramienta de transformación social y, por tanto, el museo debe de adaptar sus contenidos a todos los colectivos de personas, es decir, hacer accesible la cultura y el aprendizaje que pueda llegar a todas las personas, a los discapacitados especialmente, pero discapacidades hay muchas, porque ahí está la discapacidad sensorial, la discapacidad física, la discapacidad cognitiva, etcétera. Entonces, nosotros en nuestro museo estamos intentando, pues, en cuanto al colectivo de sordos, hacer visitas en lenguaje de interpretación de signos, de la lengua de signos para sordos. Estamos intentando también hacer visitas táctiles con apoyo de audiodescripciones para algunas de las exposiciones del museo. Estamos, por otro lado, también haciendo otro tipo de recorridos más autónomos también para personas ciegas. Hemos trabajado con personas con Alzheimer y hemos hecho escuelas de verano para personas en riesgo de exclusión social, sobre todo jóvenes que están en hogares de acogida, en residencias con familias. Gracias, José. Lo que nos has dicho es muy importante. También es importante saber que varios institutos culturales de todo el mundo se están moviendo en la misma dirección. La cultura es patrimonio de la humanidad. No es aceptable que alguien sea excluido de ella. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos? Desde luego estoy contigo. La cultura debe ser accesible a todos los públicos. Yo creo que es un derecho universal de todas las personas. Cada colectivo de discapacitados tiene sus diferentes discapacidades y a todas ellas tenemos que atender desde el museo. Y tenemos que saber comunicar los contenidos que en el museo puedan ser adaptados y deban ser adaptados a todo tipo de colectivos. No me refiero solamente a las barreras arquitectónicas, que en nuestro museo estamos consiguiendo eliminarlas, sino que me refiero a los contenidos culturales. Deben de ser accesibles a todas las personas y hacer lo posible por adaptar a cada capacidad, dándoles las herramientas posibles para que ellos tengan ese acceso a la cultura y puedan disfrutarla al mismo nivel que el resto de las personas. Muchas Mi, gracias, José. Mi sueño sería, permíteme Renzo, conseguir esa accesibilidad universal, ir en busca del diseño universal que pueda ser accesible para todas las personas, pero no solamente en el terreno de la cultura, sino en cualquier campo. Yo me muevo en este terreno en concreto, pero pienso que el ideal sería conseguir la accesibilidad universal.